Buenas tardes, mi nombre es Ana Jair Rodríguez, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este caso voy a exponer lo que es la psicología de la personalidad, determinantes fijos y dinámicos. Primeramente vamos a ver qué es el concepto de qué es personalidad. Cada persona es única. Todas las personas somos diferentes. ¿Por qué? Porque poseemos características individuales que vamos adquiriendo desde la etapa temprana, nuestra etapa temprana, desde la niñez. Sabemos que hay expresiones que dicen dime con quién andas y te diré quién eres. Son expresiones que hacen referencia a diferentes aspectos de cómo somos las personas. Entre los determinantes fijos y dinámicos se encuentran varios factores. Entre estos factores vamos a mencionar que es el factor heredado, es la estructura biológica, hablamos de la herencia, el proceso de maduración, la influencia hormonal, el sistema nervioso y su constitución biofísica va a determinar una persona específica, una personalidad específica. Parece mentira, pero nuestra personalidad va a ser determinada de una forma u otra por la herencia genética de nuestros padres, un 50% madre, un 50% padre. No es que nos parecemos a ellos únicamente en el aspecto físico, como dicen, ay, se parece a su mamá. Hay ciertas características que nosotros también heredamos de nuestros padres y en consecuencia nuestros hijos heredan de nosotros también. Entre los factores que tenemos de los determinantes fijos tenemos el temperamento. El temperamento es una influencia mayor de la estructura genética, de la herencia y de la estimulación en el hogar y en la escuela. El temperamento se va a dar a través de la herencia, a través del entorno social, el entorno familiar y el entorno de la escuela. Muy importante saber que estos factores determinan cómo nuestro temperamento se va a ir desarrollando. El temperamento, las pasiones, los defectos, las cualidades físicas, las limitaciones o las capacidades psíquicas se presentan a causa de factores genéticos o hereditarios, como acabamos de mencionar. Hay varios tipos de temperamento. Tenemos el temperamento sanguíneo, que corresponde al predominio de la sangre. El temperamento melancólico se conoce también como tipo nervioso. Físicamente es una persona delgada, de estatura normal, superior a la media, con tendencia a la palidez. El temperamento colérico, de estatura normal o superior a la media, la piel presenta un tono amarillento. Temperamento flemático, físicamente tiene tendencia a la obesidad, aunque puede existir tipos delgados. Estos tipos de temperamento que acabamos de mencionar aquí, estos se definen o deberían caracterizar a un individuo nada más con observarlo. Sin embargo, a veces estos no suelen ser tan propios de una personalidad. Hay muchas, como acabamos de ver, el temperamento flemático físicamente tiene tendencia a la obesidad, pero también lo podemos encontrar en personas que son delgadas. Otro de los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad tenemos los factores ambientales. Entre los determinantes ambientales nos encontramos con los factores culturales, sociales o familiares. Estos van a crear en el individuo una formación dentro de sí mismo, de lo que es su concepto de la personalidad. La familia ejerce una importante influencia, la cultura y el ambiente físico. Por eso es que es tan importante que en la etapa de la niñez tengamos una familia sana, una familia constituida no solamente con la presencia de los factores como el padre o la madre, sino ambos, el núcleo familiar va a permitir que un individuo, un ser humano desarrolle su personalidad con más seguridad, con más habilidad para resolver problemas, la figura de la autoridad que es el padre,
todo lo que es la formación del individuo tiene que ver, es muy importante con el núcleo familiar. Los factores psicológicos o personales. Hay situaciones muy particulares que forman el perfil de cada persona. Son de dos tipos, las decisiones y los accidentes. Hay decisiones que por sus consecuencias más adelante que vamos observando van a ser y van a influenciar en que la persona cambie ciertos aspectos de su personalidad. Y los accidentes también, hay accidentes que producen cambios profundos en la personalidad del individuo, cuando son sometidos a accidentes severos o accidentes muy graves, cuando las decisiones que se han tomado han perjudicado o beneficiado profundamente la parte intrínseca del ser humano. Las decisiones personales dejan una profunda huella, por eso es que tenemos que tener cuidado también a la hora de tomar decisiones. Pensar no solamente en uno, sino también en el entorno familiar, que es donde prácticamente, o pensar por el entorno familiar, que es donde se afecta parte de la personalidad del individuo. Como determinantes dinámicos de la personalidad tenemos el carácter. El carácter, decimos que el carácter es el grado de organización moral que posee un individuo y que se fundamenta a través de los juicios de valor y de una evaluación ética. Depende en gran medida de la propia experiencia de cada individuo. Que es la combinación de sentimientos, valores que el individuo va adquiriendo a lo largo de su desarrollo a través de la interacción, condiciones y circunstancias externas. El carácter controla, modifica, corrige y autorregula las actividades de los individuos a fin de poder dar respuestas satisfactorias a las exigencias del medio. Difiere en cada individuo de acuerdo con su forma o punto de vista de interpretar la realidad humana. Decimos entonces que el carácter es la parte moral, es la parte ética, la de los valores que contiene el individuo. Depende en gran medida de la experiencia de cada individuo. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, no es el temperamento lo que debe inducir a la persona para tomar una decisión, es el carácter. ¿Por qué? Porque en el carácter está inmerso todo lo que son los valores éticos, los valores morales, los valores religiosos, los valores que te dieron de familia, los valores que te dieron de escuela. Entonces es por ello que es importante que se considera importante el carácter a la hora de tomar decisiones. Ciertos aspectos de nuestras vidas van formando el carácter, aunque en gran medida vamos transformando nuestra personalidad ante ciertas y determinadas circunstancias y ante ciertas y determinadas decisiones. El carácter constituye uno de los valores más arraigados en el ser humano. O sea, es el determinante que contiene más valor y más peso, porque según Sigmund Freud, el ello, que es el cómo nosotros nos relacionamos con el mundo externo y cómo nosotros nos vamos a integrar en la sociedad de acuerdo a nuestros valores morales y a nuestros valores éticos. Entonces quiere decir que el carácter forma en nosotros nuestra personalidad de manera definitiva. Basados en la película de Forrest Gump, según las especificaciones que tenemos y lo que acabamos de ver, tenemos que Forrest Gump fue un personaje donde podemos apreciar en esa película los factores heredados, su temperamento, los factores ambientales, los factores psicológicos y su carácter. En el factor heredado vemos que su madre, desde que él estaba muy niño, a pesar de que él tenía un coeficiente intelectual bajo y tenía dificultades o tenía limitaciones físicas,
ella siempre hizo de que Forrest Gump nunca se sintiera diferente y nunca se sintiera una persona especial ni con un bajo intelecto. De hecho, ella hizo que Forrest Gump desde niño sintiera que él podía hacer cosas, que él no era tonto. De hecho, hay una de las citas que dice que tonto es el que hace tonterías. O sea, porque ella le hacía ver a Forrest Gump desde pequeño que él no era tonto. Sabemos que fue criado, según la película, por únicamente su madre, donde él vio desde pequeño que su madre fue la que lo llevó, la que lo cuidó, su protectora, y inculcó en él, desde la etapa de su niñez, que no era diferente. Tal vez por esto él hizo tantas cosas o se plasmaron tantas cosas en la película que realizó de manera inconsciente y quizás hasta de manera inocente. Porque podemos ver que desde por su misma personalidad, de que tiene de su mismo bajo rendimiento o bajo intelecto, rendimiento no, de su bajo coeficiente intelectual y de sus limitaciones físicas, él sobrepasó muchas cosas que una persona en condiciones normal no haría, porque nunca tuvo limitaciones dentro de su ser, nunca la vio como limitación estas dos características que acabo de mencionar, su bajo coeficiente intelectual y sus limitaciones físicas aparentes. En el temperamento de Forrest Gump vemos que él es una persona algo flemática, ¿verdad? Y empática. Es una persona empática que se identifica rápidamente con el dolor de otro. Vemos que él dentro de su mundo no ve las cosas malas como no ve las cosas malas tan allá, o sea, es una persona inocente, ingenua de la realidad que está pasando. Sin embargo, él se adaptó a todas las circunstancias que él vivió, desde la etapa de su niñez hasta cuando él fue al ejército, cuando corrió, vio que tenía una capacidad de correr más rápido que otras personas en su etapa de niñez, y esto le permitió a él sacar un provecho. Los factores ambientales que determinan la personalidad. Él siempre fue un niño rechazado, fue siempre un niño que le hicieron burla por las mismas limitaciones que él tenía. Pero digamos que él sobrepasó todas esas burlas y todos esos factores psicológicos y ambientales que le estaban en ese entonces procurando un malestar. Él se ensimismó en que esas cosas no estaban sucediendo, de alguna forma él no lo vio como algo malo, por su misma inocencia y por su misma ingenuidad, y porque él no se sentía un niño o una persona diferente. El carácter de Forrest Gump fue formado prácticamente desde la etapa desde su niñez, al ver todas las recomendaciones o todos los consejos que le daba su madre, de que no era un niño especial, de que él podía con las cosas que podía hacer, lo que debía hacer. Se adaptó a todos los medios en los que él pudo estar. Esto lo podemos ver en que su carácter era una persona que se adaptaba rápidamente a las situaciones, seguía instrucciones, seguía normas, no se colocaba límites. En este sentido, cuando él va a la guerra, se da cuenta que con su misma capacidad de correr podía salvar la vida de sus amigos y salvar la vida de otras personas. Los factores psicológicos que a él lo determinaron con su personalidad tiene que ver mucho la influencia de su mamá, la de sus amigos, ese amor de toda su vida que fue Jenny. Él desde un principio que la vio, él se enamoró de ella, y fue algo que a él quizás lo motivó de alguna forma a seguir adelante. Ella también lo protegía, ella también lo cuidaba. Esta es una película que nos deja una enseñanza prácticamente de que las limitaciones
pueden ser personales, que no hay limitaciones físicas que impidan que una persona pueda cumplir sus sueños. Él pasó por varias etapas contundentes, o lo que quieren reflejar en la historia, en la película, varias etapas contundentes de la historia de los Estados Unidos, y que él participó de manera directa en ellas, pero él en su mundo no se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo, porque se puede decir que parte de la personalidad de Forrest Gump era introversión. Él era introvertido. Él estaba viviendo su mundo dentro del mundo, y esto permitió que él sobrepasara muchas cosas. Esto es todo. Mi nombre es Ana Jael Rodríguez. Feliz tarde.